Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico, un espacio que estamos haciendo para todo nuestro país y también para la región metropolitana en el 11.2 señal digital, Chile TV, ¿cierto? Televisión de calidad, y vamos a estar hablando sobre salud, que es justamente el objetivo de nuestro programa. Vamos a estar conversando durante esta próxima hora con un especialista justamente para hablar sobre el COVID y cómo esto está afectando a los más pequeños de la casa, a los niños y niñas y también adolescentes. Hay un proceso de vacunación que se va a iniciar, ¿cierto?, próximamente, justamente con los mayores de 12 años. De eso y más vamos a estar hablando en nuestro programa de hoy. Recuerde usted que tiene nuestro correo disponible para dejar ahí sus consultas, sus inquietudes, si quiere proponernos algún tema. Todos ustedes tienen total espacio, ¿cierto?, para plantearnos ahí sus consultas. Canal Uchile TV, @uchile.cl, nuestro correo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y para comenzar nuestro programa, ¿cierto?, hay que iniciar con un escenario actual de la pandemia, qué es lo que está pasando. Hay cifras que siguen preocupándonos a las autoridades y también a los especialistas. En promedio se están registrando más de 6.850 casos diarios de COVID. Es algo que obviamente nos preocupa, ¿cierto? Cuando también la región metropolitana se encuentra en una cuarentena total. Hay quienes plantean que esta estrategia no está dando los resultados esperados, la movilidad no ha bajado tanto como se esperaría, ¿cierto?, con una cuarentena total. Otra cifra que también nos preocupa tiene que ver con la ocupación de camas UCI. En promedio, el 95% está, ¿cierto?, siendo utilizada. Más de 3.000 internados en todo el país en las camas de unidad de tratamiento de cuidado intensivo, en las camas UCI. Otra cifra, ¿cierto?, también que nos preocupa. El gobierno decidió anunciar, ¿cierto?, que se va a extender la alerta sanitaria por un plazo de 3 meses. Esto hasta septiembre de este año, obviamente porque la pandemia sigue frente a nosotros, entre nosotros, y ha estado bastante complejo, sobre todo las últimas semanas, en cuanto a las cifras de casos activos y también la positividad. El Colegio Médico, usted lo tiene que haber visto, escuchado en los medios de comunicación, ¿cierto?, entregó una estrategia sociosanitaria COVID-0. Plantean ahí la extensión, ¿cierto?, de la vacunación, este calendario que tiene el Ministerio de Salud, también suspender el pase de movilidad que tanta polémica generó en su momento, ¿cierto?, cuando teníamos cifras bien altas de contagios de coronavirus, y se da esta posibilidad de poder transitar. Ahora obviamente hubo cambios, modificaciones, solo en las comunas que dentro de la comuna, ¿cierto?, más si estamos en una cuarentena total en la región metropolitana. Esta estrategia está siendo revisada por el gobierno, la presentó el Colegio Médico hace algunos días, y obviamente también preocupa lo que está pasando con los rezagados, porque el plan de vacunación sigue, ¿cierto?, pero hay más de 400.000 rezagados, sobre todo jóvenes entre 23 y 39 años. El plan de vacunación sigue, lo decíamos, 59% también está ya inoculado, población objetivo, pero es algo que hay que esperar para poder conseguir este efecto rebaño. Es parte del panorama, del escenario actual en nuestro país en cuanto al coronavirus, y es lo que vamos a estar revisando también en nuestro programa Con Ojo Clínico. Este lunes 21 de junio finalmente va a comenzar el proceso de vacunación para aquellos mayores de 12 años, un tema que había estado muy encima de la mesa. Los especialistas planteaban la necesidad de vacunar justamente a los más pequeños, a los niños y niñas. Esto va a comenzar el 21, ¿cierto?, el lunes 21 de junio, obviamente por grupos específicos, partiendo por aquellos internados en centros del Sename, también grupos de personas que presentan comorbilidades, y obviamente después el resto de la población. Un proceso de inoculación que se da dentro de un escenario distinto al que teníamos al inicio de la pandemia. Se han estado registrando casos graves de infecciones en niños, niñas y también adolescentes. A esto se suma también este síndrome, ¿cierto?, el PIMS, que también preocupa frente a la reacción que están teniendo los niños y niñas con el coronavirus. Hay menores que han presentado casos graves. Esto también tiene repercusiones en las hospitalizaciones en nuestro país. Según datos del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia se han notificado hasta el 10 de junio 233.312 casos de personas con COVID entre los 0 y los 18 años. Estamos hablando de niños, ¿cierto?, y adolescentes, digo.
Entre el grupo de los 15 y los 18 años, adolescencia pura, ¿cierto? Se registra el mayor número de contagios, cifras que obviamente están revisando los especialistas. Hay una sistematización frente a estas cifras y también se ha notificado que las hospitalizaciones de menores entre 5 y 17 años se quintuplicó en los últimos 6 meses. Es parte de la situación puntualmente con los niños y niñas que vamos a estar revisando en nuestro programa, las distintas aristas, preguntas, inquietudes, las vamos a estar revisando con un especialista aquí con Ojo Clínico. Y se lo mencionábamos al inicio de nuestro programa, nos acompaña hoy día el doctor Juan Pablo Torres, él es pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas de la Universidad de Chile. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, un gusto, Maritza, estar con ustedes y acompañarlos en el programa. Vamos a aprovechar, doctor, de hacerle varias consultas con respecto a la vacunación en torno a los más pequeños, ¿cierto?, de la casa, los niños, niñas y también adolescentes. Partir esta conversación, doctor Torres, preguntándole por lo que se debe estar preguntando también la gente en su casa, las mamás, los papás, ¿cierto?, las familias. ¿Es seguro vacunar a mi hijo, a mi hija? Parte ahora el lunes, ¿cierto?, 21 de junio, mayores de 12 años. ¿Es seguro, doctor? Sí, bueno, es una de las preguntas que todos nos hacemos cuando partimos hace ya tiempo, ¿no es cierto?, con los adultos primero, los adultos mayores, si va a ser seguro, si vamos a tener, transmitir confianza respecto a eso. Y lo primero sería decir de que en el país, después de ya haber puesto muchos millones de dosis de vacunas, hemos visto que las vacunas son seguras, muy seguras, y que los resultados que están mostrando respecto a protegernos del virus y sobre todo a la infección grave de hospitalización y muerte también han mostrado resultados que son tremendamente satisfactorios aquí en Chile y en los otros países. Podemos tener una confianza de que todas las vacunas que se están administrando en el país y pasando por los procesos de las entidades regulatorias, efectivamente disponemos de vacunas que son seguras, que producen una respuesta inmune, o sea, producen nuestros anticuerpos contra el virus de una manera adecuada y nos terminan protegiendo, sobre todo para la enfermedad más grave, más severa y para la muerte, que es tremendamente importante. Y ahora, eso es bien importante también saber de que esto es un proceso y la vacunación al principio no contemplaba a los adolescentes ni a los niños, así como tampoco a las embarazadas y a las madres que daban lactancia. Y en la medida que se van conociendo esos datos de seguridad, de cómo es la respuesta inmune y cuánto protegen, se puede ir ampliando hacia otros grupos. Ya en el país ya se incorporaron las mujeres que dan lactancia, las mujeres embarazadas de las 16 semanas y sobre todo si tienen factores de riesgo. Y la noticia ahora es de que esto también se puede ampliar y fue aprobado el uso de la vacuna de RNA mensajero, puntualmente la vacuna de Pfizer, a los adolescentes, no todavía a los niños, por los estudios en niños podemos conversarlo, están en curso, pero desde los 12 a los 16 años, ya, que antes ya estaba aprobada esa vacuna desde los 16 años en adelante, también puede ser administrada. Y para que eso haya sido posible, la verdad es que se tuvieron que hacer los estudios, se tuvieron que conocer, analizar, y afortunadamente los estudios hechos con esa vacuna en adolescentes muestran que la vacuna es muy segura, los efectos o reacciones son muy menores respecto a algo similar a lo que pasa en los adultos, y la respuesta inmune también es muy satisfactoria. Incluso fue un poco más potente que lo que se vio en adultos jóvenes que siguen a esa edad. Y en cuanto a la protección, la verdad es que los resultados también son tremendamente buenos porque muestran una eficacia en los adolescentes con este tipo de vacuna que es bastante cercana al 100%, entre un 90 o 100%, dependiendo de algunos tipos de análisis. Así que es una buena noticia y podemos entonces vacunar a nuestros adolescentes con seguridad y esperando que tener un buen resultado en términos de protección también. Se lo preguntaba, doctor, porque, claro, hay muchos que podrían tener ciertas aprensiones justamente porque son estudios recientes, algunas de las críticas o dudas que se han generado en torno al proceso de vacunación de adultos es que, claro, estas vacunas salieron de forma muy, muy rápida, muy en corto tiempo, ¿cierto? En un muy corto tiempo. ¿Qué decir también frente a esos argumentos? Usted lo planteaba, son vacunas seguras, hay estudios de por medio, pero claro, hay inquietud también pensando que estamos hablando de jóvenes, ¿cierto? De 12 años para arriba. Sí, es muy válido tener esas inquietudes y también es bueno ver que lo que se ha hecho en el mundo, en la ciencia, para estar tranquilo respecto a esas inquietudes. Y al respecto, es cierto, porque uno está acostumbrado a que el desarrollo de una vacuna
si es que fuera rápido, uno esperara que la vacuna se pudiera desarrollar en unos 5 años, 6 años, entonces uno dice, ¿cómo a un año de la pandemia podemos tener vacunas que sean seguras, que sean eficaces? Y la verdad es que eso yo creo que tiene dos elementos. El primero, el trabajo que se ha hecho es realmente impresionante. O sea, aquí de manera colaborativa, los grupos de ciencia en el mundo, en diferentes hemisferios, nosotros hemos participado en Chile también y la Universidad de Chile en estudios de fase 3 de la vacuna de Oxford AstraZeneca, la vacuna de Janssen, por ejemplo, también se han desarrollado en el país la vacuna CanSino con muchas instituciones en el sur del país, el estudio de la vacuna de Sinovac en adultos también con la Universidad Católica y también participación de otras universidades. Y entonces, lo primero es que estamos recibiendo, cuando recibimos este pequeño pinchazo que dura un par de segundos, no es una vacuna que no tiene desarrollo, millones de horas de desarrollo científico, participación de voluntarios que pasan a través de este pinchazo y llegan a nosotros para protegernos. Eso yo creo que es tremendamente relevante recalcarlo y tenerlo claro. Y lo segundo es que el proceso efectivamente ha sido muy acelerado. O sea, lo que hacíamos en 5, en 6 años, ahora se ha logrado prácticamente hacer incluso en un poquito menos de un año. Ha sido acelerado, pero no ha sido precipitado. Se han completado todas las mismas etapas que habitualmente completan los estudios, pero lo que pasa es que para poder lograrlo en tan poco tiempo ha tenido que haber, por un lado, una gran inversión y se han destinado muchos recursos en manera global, digamos, para poder lograrlo. Y antes, si uno podía hacer un estudio en 1, en 2 centros, ahora se amplificó y se pueden hacer en 5 o en 10. Las entidades regulatorias también han puesto de su parte para poder revisar y tener más gente a disposición y poder hacerlo más rápido. Pero en ese sentido ha sido todo más acelerado, pero no precipitado, porque las etapas que se han cumplido han sido exactamente las mismas que, sí, que han seguido los otros estudios. Por eso es que estamos tan tranquilos respecto a los datos que nos entregan los estudios en estas vacunas. Y también hemos visto que en la práctica ya, después de vacunar a cientos de millones de personas en el planeta, se han ido refrendando y confirmando esos hallazgos de los estudios. Así que ahora ya tenemos no solamente información de los estudios, sino que tenemos la información de la vacunación en la vida real, que es tremendamente consistente respecto a estas vacunas, que digo, si son adecuadamente reguladas, ¿no es cierto?, y aprobadas en nuestro país, que son seguras, que producen una respuesta inmune adecuada y que son eficaces para protegernos, sobre todo de la enfermedad más severa. Y ahí pueden haber algunas diferencias entre una vacuna y otra, pero todas apuntan sobre todo a una muy buena protección en la enfermedad grave, severa o muerte. Doctor, específicamente en el caso de Pfizer, los efectos que podrían presentar los jóvenes, ¿cierto?, de 2 años en adelante que van a iniciar este proceso el lunes 21 de junio, ¿podrían ser similares a los efectos que se advierten a la hora de inocular a un adulto? Sí, dentro justamente de los miles de adolescentes que se estudiaron con esta vacuna para conocer los datos, ahí se vio que las reacciones a la vacunación que presentaron los adolescentes fueron absolutamente similares al grupo comparador. En este caso se compararon contra adultos entre 16 y 25 años, es decir, adultos más jóvenes, para ver si es que los efectos eran los mismos. Y efectivamente se encontró que sí. Ahora, siempre cuando se está vacunando, además, se siguen protocolos muy estrictos de una vez que se empieza a avanzar en estos grupos de vacunación, como decíamos, como fueron las embarazadas, las mujeres dando lactancia, no significa que uno dice ya se vacunan y no sigo haciendo nada, sino que de manera muy activa se va siguiendo qué efectos adversos pueden tener y cualquier pequeña alerta que haya se va a estudiar, se va a definir el caso, si es que está en asociación con la vacuna, y por eso también es que es muy esperable y está bien que se ocurra que escuchemos de repente en las noticias o en la prensa que hubo un caso que está en estudio, con lo que pasó con la vacuna de Oxford AstraZeneca respecto a casos de enfermedades trombóticas, que son muy excepcionales, pero está bien que se vea, que se estudie, que se vea que son esperables por la cantidad de gente que se está vacunando o que pudieran estar en asociación con la vacuna o con algunos reportes que pueden aparecer puntuales en casos de niños, por ejemplo, perdón, de adolescentes, que con este tipo de vacuna de RNA mensajero pueden producir una inflamación miocárdica, una miocarditis transitoria. Está muy bien que se detecten, se estudien y se vea si tienen asociación con la vacuna, pero si vemos los datos globales,
los efectos que uno podría esperar en los adolescentes son reacciones muy menores de molestia en el sitio de punción, un poquito de enrojecimiento o de dolores a veces musculares, y en asociación a pocas horas después de la administración de la vacuna y que después eso vaya cediendo. Perfecto. A tener ojo entonces con estos efectos y si se produce algo distinto, ¿cierto? Obviamente siempre recurrir a algún centro hospitalario, algún centro de salud. Doctor, usted lo decía, lo mencionaba al inicio, que hay estudios que se están realizando en torno a los más pequeños, ¿cierto? A los niños. ¿Cuándo podríamos tener también alguna novedad, alguna noticia con respecto a esto? Estoy pensando, por ejemplo, en los preescolares, en niños entre 5 a 7 años. ¿Cuándo podrían ellos también recibir una vacuna? Sí, afortunadamente esos estudios ya están en curso. Por ejemplo, con la vacuna de Pfizer y de Moderna ya comenzaron estudios que incluyen a lactantes desde los 6 meses de edad hasta los 11 o 12 años, pues ya tenemos la información de los 12 o en algunas compañías lo están estudiando también hasta los 17 años. Así que esos estudios están en marcha, están viendo cómo se comportan y vamos a conocer los resultados en varios miles de cada uno de esos estudios tiene más de 4.000 o 5.000 participantes como diseño en estos estudios y es muy probable que los resultados de los estudios de vacunas, ahora ya no en adolescentes, sino que en niños, los vayamos conociendo durante este segundo semestre de este mismo año. Y ahí vamos a ir viendo qué tan segura es la vacuna en los niños, qué tan buena es la respuesta inmune de esos niños y cuánto los va a proteger. O sea, qué eficacia tiene en proteger de la infección, ya sea leve, moderada o severa, de las formas de presentación en los niños, que afortunadamente las formas severas son muy, muy infrecuentes, pero que también obviamente nos gustaría abarcar. Y eso es importante pasar por esa etapa y antes de tomar una decisión y decir, no, vacunemos a todos los niños, no, tenemos que conocer los resultados porque los niños no son adultos chicos, los niños tienen un sistema inmune que es distinto, pueden tener por lo mismo a veces ser un poquito más reactogénico, es más frecuente que tengan fiebre a veces con las vacunas y por eso tenemos que tener los datos y además los niños muchas veces administramos otras vacunas por su programa habitual de vacunación, entonces también tenemos que tener algunos datos de que la coadministración, vale decir ahora la vacuna de COVID, no interfiera con las otras vacunas que normalmente reciben los niños. Así que por eso es que es más desafiante, pero así todo es muy probable que tengamos ya los primeros datos durante el segundo semestre de este año y probablemente el equivalente a nuestra primavera. Yo creo que ahí ya vamos a ir conociendo datos de vacunas en niños y poder ver si es que podemos avanzar, porque ya sabemos que tenemos que probablemente vacunar a prácticamente toda la población para que vayamos teniendo un control global de la pandemia que sea cada vez más efectivo, siempre entendiendo además de la mano que la vacunación es uno de los pilares, pero el pilar fundamental aquí son las medidas de protección y autocuidado que ya bien conocemos, porque uno sin el otro no funciona de una buena manera. Así es, resultados de estudios que obviamente vamos a estar analizando en su momento acá en el programa y que son muy necesarios, como usted lo decía, porque finalmente se va a tener que terminar vacunando, inoculando a gran parte de la población. Lo quiero invitar, doctor, a que hagamos un alto en las preguntas y tenemos una consulta del público, nos llega una consulta desde la comuna de Pudahuel, escuchemos. Mi nombre es Valentina, soy de Pudahuel y me gustaría preguntar que si existe alguna vacuna más recomendada para los niños y por qué. Ahí estaba la consulta que nos deja doctor Torres, Valentina Segura desde Pudahuel. ¿Qué le podemos contestar? Sí, yo creo que para ser bien claro en la respuesta, lo primero es que las vacunas en los niños más pequeños todavía no están aprobadas y estamos esperando los resultados de los estudios. Si es que ella tiene un adolescente, vale decir, entre los 12 y los 16 años de edad, 12 o 17 años de edad, esos niños o adolescentes más bien pueden ser vacunados y en este momento la vacuna que está aprobada para ser administrada en Chile es la vacuna del laboratorio Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero que ya tiene los estudios de seguridad y de eficacia. Así que esa sería la vacuna que va a ser administrada. Tal como ocurre en adultos, uno no va a escoger una vacuna determinada por una opción personal, sino que son las que tienen las condiciones y la aprobación de las autoridades sanitarias para ser administradas. En los adolescentes, por ahora, es la vacuna de RNA mensajero del laboratorio Pfizer, la vacuna que podría recibir con tranquilidad y con seguridad ese adolescente.
Doctor, ¿usted está de acuerdo con que era necesario justamente comenzar esta inoculación ahora, claro, en los adolescentes y ir extendiéndola a los más pequeños? Se lo pregunto porque desde la OMS también salió esta recomendación de priorizar adultos antes de que a los niños, frente a lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel global. ¿Siente usted que esta es una estrategia que había que tomar ahora ya? Posiblemente mi opinión va a que en estrategias de vacuna hay que ir haciendo varias estrategias en paralelo. Es cierto que existe una inequidad importante si es que vemos las dosis que han sido administradas en los diferentes países, los diferentes continentes del planeta. Tenemos una situación, por ejemplo, muy favorable en la cantidad de vacunados que tenemos en nuestro país, en Chile, que es una cifra que está muy por sobre la media en el planeta, más bien en los primeros lugares de porcentaje de vacunación, versus otros países, y sobre todo, por ejemplo, si uno ve las cifras en África, hay muchos países que o no han comenzado su proceso de vacunación o que están en un porcentaje de un 1, de un 2 o de un 3% del total de su población. Y eso obviamente tienen que fortalecerse estrategias globales como la estrategia COVAX para ir asegurando una cantidad de vacunas que puedan llegar primero a la población de mayor riesgo, tal como lo hicimos en Chile desde febrero, que son los adultos mayores, ¿no es cierto?, las personas con comorbilidades, porque son las que tienen más riesgo de tener enfermedades severas y de morir. Ahora, también es cierto que si un país está con la posibilidad de ir ampliando su estrategia de vacunación, como es lo que pasa ya ahora hablando localmente en Chile, creo que es muy positivo que podamos ir incorporando también ahora a los adolescentes y después si tenemos datos adecuados también a los niños, porque necesitamos ir cortando no solamente la enfermedad grave ahora, sino que también la cantidad de contagios y la transmisión del virus, y en eso el hecho de que podamos incorporar a los adolescentes va a ir sumando otro grano de arena más para que el control de la pandemia sea cada vez más adecuado. Entonces, tenemos que tener una visión global y de compartir globalmente en el mundo las vacunas para la mayor cantidad de personas y localmente de poder ir avanzando también para tener un control lo más adecuado para nuestra pandemia y proteger al máximo nuestra población si es que esa posibilidad existe, sin duda. Doctor, quiero retomar el tema de la confianza frente al proceso de vacunación, a las vacunas mismas. Lo decíamos en la introducción del programa, más de 400.000 personas, jóvenes, ¿cierto? Entre 23 y 39 años, todavía no cumplen con este proceso. Hay quienes plantean de que, lo decíamos, ¿cierto? Lo analizábamos al principio, que esto salió muy rápido, de que no hay mucha certeza, que no saben cuáles son los efectos. ¿Cómo generamos esa confianza en los adultos que en muchos casos van a ser quienes van a decidir si va o no va su hijo, su hija o sobrino, ¿cierto?, a recibir la vacuna? ¿Cómo generamos también eso? Porque es como un doble trabajo que hay que hacer ahora si tenemos a un adulto que no ha querido recibir la inmunización, ¿cómo hacerlo que él la reciba y que también su hijo? Sí, es un excelente punto, Maritza. Y bueno, claro, yo creo que hay dos componentes. Uno, si uno mira los datos, los datos son categóricos. Los que están ocupando en este momento las unidades de cuidados intensivos son en su gran mayoría, casi 3 de 4, ¿no es cierto?, de cada 4, personas que no fueron vacunadas o que no alcanzaron a completar su esquema de vacunación de una manera óptima. Y es un dato tremendamente relevante porque también uno dice, el personal de salud está exhausto, desde la cantidad de camas de unidad de cuidado intensivos que históricamente teníamos antes de la pandemia, se ha más que triplicado y gran parte de ese trabajo se lo está dando, en algunos casos, personas que no alcanzaron a completar su vacunación, pero también personas que no quisieron o aprovecharon la oportunidad de ser vacunadas. Así de complejo y de crítico es que todos los rezagados se pongan al día en su esquema de vacunación ahora, lo antes posible, frente a esto, porque si no también sabemos que empieza a afectar a personas más jóvenes, hay personas cada vez más jóvenes que están ocupando esas camas de intensivo y los rezagados van a ser los que son los excelentes candidatos a terminar ocupando una de esas camas de unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente esa es la realidad. Y se agrega un segundo factor que es bastante crítico y de bastante riesgo también, como es la aparición de nuevas variantes. Y una de las variantes que ya está circulando de manera obviamente que muy intensa en la India, pero también en Reino Unido, en Estados Unidos y con casos detectados en Perú y en Argentina, es la variante Delta de origen India, que se ha visto que es una variante que es más transmisible, que puede asociarse a casos más severos, más complejos, y que además puede terminar
afectando mucho a población joven y población no vacunada. Así que si uno quiere, y cada uno de ustedes quiere estar protegido para cuando tengamos circulando la variante de la India, que es más compleja, la mejor forma, aparte de cuidarse, con las medidas de autocuidado, es vacunarse. Y eso tiene que ser ahora ya, para que ojalá ese esquema esté lo antes posible listo. Si es que nosotros además nos vacunamos, podemos proteger a nuestros hijos, que todavía, o a los niños más pequeños que no pueden ser vacunados, porque no solamente una protección para mí, sino que para mi familia y para el control de la pandemia en el país. Yo creo que ahí hay una cuota de responsabilidad y de solidaridad y empatía que es súper importante que todos la tengamos. ¿Cómo convencer a que los padres vacunen el día de mañana cuando se pueda a los niños? Es lo mismo. ¿Qué padre o madre no va a querer que su hijo esté protegido de una enfermedad severa o grave? Yo creo que prácticamente ninguno. Y teniendo la certeza y la seguridad de que cualquier vacuna que esté aprobada en el país va a haber pasado por todas las etapas para transmitir que son vacunas seguras y confiables, tal como lo ha demostrado la experiencia en el país después de ya poner muchos millones de dosis. Aquí no estamos hablando de algo que se está experimentando, sino que es algo que tiene evidencia y que además ya tiene toda la evidencia de lo que ha ocurrido en el país con decenas de millones de dosis puestas en Chile. Doctor Torres, quería aprovechar de preguntarle también por esta alternativa que se habla de esta posible vacuna de administración nasal que surge, ¿cierto?, en Rusia. ¿Cuánta información hay al respecto de esto y qué efectos podría tener? ¿Podría ser lo mismo que una vacuna, ¿cierto?, el típico pinchazo que recibimos en el brazo? Sí, para los virus respiratorios, recordemos que el SARS-CoV-2 está dentro del ámbito de los virus respiratorios. Existe y existía también estudios de uso de vacunas nasales, por ejemplo, para el virus influenza. Y algunos de esos desarrollos fueron hechos hace varias décadas atrás. Algunas de esas vacunas estuvieron en uso respecto a poder administrarlas de una manera nasal, que puede ser menos molesta, que puede inducir un grado de protección en las mucosas respiratorias, que es por donde sabemos puede entrar el virus, el SARS-CoV-2. Así que es una línea de investigación que sigue la lógica de lo que se ha hecho para otros virus respiratorios, que puede ser interesante, pero nuevamente tenemos que tener los datos y la evidencia antes de pensar de que podemos ocupar ese tipo de vacunas de una manera ya más efectiva, porque también hemos aprendido durante la pandemia que ha habido un montón de tratamientos medicamentosos que en algún momento pensamos que podían servir, que podrían ser útiles, pero que a la larga pueden no servir absolutamente de nada, o incluso algunos pueden producir más daño que beneficio. Entonces hay que ser cautos en que si hay una nueva opción, que se investigue, que siga nuevamente todos los cursos, que entregue la evidencia y en base a eso decidir si es que va a servir o no. Pero la línea de tener vacunas de administración nasal, por supuesto que eso ya ha sido desarrollada para otros virus respiratorios, y si es que la evidencia lo muestra, quizás podría ser una alternativa para SARS-CoV-2, pero en este momento creo que los datos son preliminares y no nos permitiría decir que es algo que podemos ocupar en este momento o muy próximamente, posiblemente tampoco. Doctor, lo queremos invitar a usted y a quienes nos siguen en esta transmisión, en nuestro programa Con Ojo Clínico, a revisar una información bien interesante que tiene que ver con una investigación que se hizo en la Universidad de Chile sobre el quillay y sus distintos beneficios, su uso y también la relación que podría tener con las vacunas, con la formulación de vacunas. Revisemos. La saponina es un compuesto químico que se encuentra en la corteza del quillay y que por años ha sido utilizada en la industria de la cosmetología y la cerveza por su capacidad para producir espuma. Y entre las aplicaciones de tipo curativo o de medicina, se aplica para algunas enfermedades de la piel y también en algunas vacunas. Al ser un producto de origen natural, la saponina tiene la cualidad de generar una mejor recepción en el cuerpo humano. Por eso figura como un adyuvante clave para la formulación de una vacuna contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que tiene los mejores laboratorios del mundo buscando una fórmula que dé combate a esta pandemia que ya ha cobrado cerca del 1 millón de vidas a nivel mundial. Y tienen una característica en su molécula que es compleja, una parte positiva y una parte negativa. Eso hace entonces muy útil para poder penetrar en las células a través de la pared.
ventaja que se ha manifestado, como les decía, en la aplicación de vacunas animales y otras vacunas en humanos. Con sus 15 metros de alto en promedio y tronco de hasta 1 metro de diámetro, este árbol de follaje siempre verde y de flores blancas se encuentra en la zona central de nuestro país. El quillay se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía. En la cordillera de la costa, en mucho menor medida en el Valle Central, y en la cordillera de los Andes hasta aproximadamente los 1.500-1.600 metros de altitud. Este árbol endémico podría dar la gran sorpresa si se logra probar con éxito la fórmula de la vacuna contra el COVID-19 con la saponina como adyuvante. Estamos haciendo Con Ojo Clínico en UChile TV, estamos conversando con el pediatra, con el doctor Juan Pablo Torres, ¿cierto? Profundizando sobre las vacunas, sobre este proceso que se va a iniciar el 21 de junio, ¿cierto? Vacunas para adolescentes mayores de 12 años y qué puede pasar también con los más pequeños, cuándo podemos tener novedades, es parte de lo que hemos estado conversando en este programa. Preguntarle, doctor, también hemos visto, ¿cierto?, la preocupación que existe en torno a la infección grave que se está presentando en los más pequeños. ¿Es también preocupación? ¿Qué está pasando ahí? Porque al inicio de la pandemia poco se hablaba o no se tenían casos, ¿cierto?, de niños contagiados con COVID. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Por qué esto ha ido evolucionando, ¿cierto? Este es un virus, ¿cierto?, que va cambiando. ¿Qué está pasando también y la relación que está teniendo con los niños y con infecciones graves? Sí, es un tema. Yo, como pediatra infectólogo, es uno de los temas que más nos importa, nos interesa, y también de poder ir generando algunos datos en el país para ir viendo cuáles son las cifras, entender la magnitud, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta este momento? Efectivamente, que la infección de SARS-CoV-2 en los niños, afortunadamente, y por varios factores, por la cantidad de receptores que tienen, por el tipo de sistema inmune, por el contacto que pueden haber tenido con otros coronavirus que no sean el SARS-CoV-2, etcétera, en general tienen menos comorbilidades, no son hipertensos, diabéticos, como muchos de los adultos. En general, la gran mayoría de los casos son casos de presentación clínica leve. Aproximadamente el 40%, puede ser un poquito más o un poco menos, pero cerca del 40% de los casos de infección de SARS-CoV-2 en los niños afortunadamente son asintomáticos, sin ningún tipo de síntomas, y el resto, cuando tienen síntomas, tienden a tener síntomas similares a los adultos, pero menos intensos y de manera menos frecuente. Eso es la mayoría de las veces. Pueden haber algunas formas de presentación grave o compleja, que afortunadamente son muy, pero muy infrecuentes, como es el PIMS o el síndrome multisistémico inflamatorio asociado al COVID, que, como para tener una idea de todo, si uno tomara a todos los niños que están infectados, que uno puede detectar el SARS-CoV-2, no de todos los niños, sino que solo del grupo que tiene SARS-CoV-2, el PIMS se puede presentar en un 0,1%. Esa es más o menos la cifra. Lo que pasa es que si se presenta, esa sí es una forma de presentación más grave y más compleja, en donde el niño, algunas semanas después de haber tenido contacto con el virus, y como el virus gatilla una respuesta inflamatoria que queda persistente y que algunas semanas después se puede manifestar siempre con fiebre de por lo menos 24 horas y una inflamación de todo el cuerpo. Entonces el niño o mi niña se pone roja, colorada, con los ojos rojos, la piel roja, la boca bastante enrojecida, y puede haber dolor abdominal o diarrea como síntomas más frecuentes, y ahí siempre hay que consultar, porque eso puede tener un curso más complejo. De los niños que tengan PIMS y consultan adecuadamente y se hace un manejo adecuado, el 99%, o sea, prácticamente todos, van a tener finalmente una evolución favorable. Lamentablemente existe un 1% de los niños con PIMS, que corresponde a un 0,1% de todos los niños que pueden tener COVID, que podría tener un desenlace que puede llegar a ser, si es que no tiene una atención a tiempo, fatal o compleja. Y lo otro que puede ocurrir de manera también infrecuente es que algunos niños con algunos factores de riesgo, principalmente lo estamos viendo en este último mes en adolescentes más bien obesos, y a veces con obesidad mórbida. Recordemos que en Chile somos uno de los campeones mundiales, lamentablemente, en obesidad infantil y también en adultos, que pueden tener un cuadro parecido al de los adultos, con una neumonía del COVID, que puede requerir una atención en una unidad de cuidados intensivos o intermedio con apoyo ventilatorio.
Nosotros tenemos una red de infectología pediátrica a lo largo del país con más de 33 o 34 centros de Arica a Punta Arenas, y cada semana vamos viendo cuántos de estos casos de neumonía o de casos de COVID severo tenemos en niños, y la cifra desde marzo o desde abril hasta ahora, hasta junio, ha oscilado entre 4 a 14, una semana llegamos a tener un poquito más de 20, la semana pasada ya bajó a 11 en todo el país, que pueden tener estas formas de presentación más severas. Así que los niños no están exentos de infectarse, no están exentos de transmitir la infección, lo hacen menos que los adultos, y en casos muy excepcionales pueden llegar a tener esta forma de presentación como el PIMS, o sobre todo algunos niños con factores de riesgo de obesidad y de inmunocompromiso, niños que están en tratamiento con cáncer o que tienen alguna condición porque toman medicamentos que le bajan sus defensas o están trasplantados, pueden llegar a presentarse estos casos que no son PIMS, sino que son neumonias, que son bastante parecidos a los cuadros más graves de los adultos, pero estamos hablando de una cantidad de cifras, afortunadamente, que es bastante puntual y que hay que estar bastante atento para atacarla a tiempo. Quería detenerme brevemente, antes de ir a la consulta del público, doctor, en torno a lo de PIMS, que en su momento causó harta preocupación. ¿Qué síntomas, ante qué síntomas llevar, ¿cierto?, al niño o a la niña a un centro hospitalario, para que los papás también que siguen nuestro programa, ¿cierto?, lo tengan bien clarito? Claro, eso es súper importante, tener claro los síntomas frente a los cuales yo tengo que consultar y podría haber un PIMS. Siempre, si es que el niño tiene que haber fiebre. En el PIMS, por definición, tiene que haber fiebre sobre 38 grados y por lo menos por 24 horas o más. Si es que a eso se agrega el hecho de que el niño o la niña tiene inflamación, que lo voy a ver porque los ojos y la parte blanca de los ojos se pone roja, la boca se pone colorado, hinchada, la piel se pone también roja, como nosotros lo llamamos rash, o con manchas rojas en la piel, tiene dolor de guatita, dolor abdominal que es bastante intenso, diarrea, o eventualmente se hinchan los ganglios del cuello o se hinchan las manos, en ese caso hay que consultar. No tienen que estar todos estos síntomas que acabo de mencionar, todos presentes al mismo tiempo, pero siempre tiene que haber fiebre, más manchas rojas, ojos rojos y dolor abdominal como los más frecuentes. No necesito tener el antecedente que mi niño o mi niña haya tenido COVID, porque a veces, como dijimos, como los cuadros son asintomáticos, puede haber pasado desapercibido. Después serán los exámenes para confirmar el PIMS. Así que fiebre más de 24 horas, más los síntomas de enrojecimiento de los ojos, la piel, dolor abdominal y diarrea, mejor consultar. Perfecto, ahí está clarito todo, ¿cierto? Para que usted esté muy atento en el caso de que su hija o su hijo presente alguno de estos síntomas. Doctor, tenemos otra consulta del público, lo invito a revisarla. Mi nombre es Belén, soy de Pudahuel y quería preguntar si los niños con sobrepeso tienen más posibilidades de tener PIMS. Ahí estaba la consulta de Belén Pérez, ¿cierto? Desde la comuna de Pudahuel. Doctor, nos pregunta sobre los niños con sobrepeso. Usted lo estaba mencionando, son factores de riesgo, ¿no? Sí, lamentablemente sí, el sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños, es un factor de riesgo para tener eventualmente una forma de presentación un poco más compleja. En el caso de niños o puntualmente, si es que para tener PIMS los niños obesos o con sobrepeso tienen mayor riesgo, la verdad es que no lo tenemos claro todavía. La gran mayoría de los niños de la serie de niños acá en Chile, que las hemos seguido y también en el mundo, que tienen PIMS, entre el 75 y 80% de los niños que tienen PIMS son niños previamente sanos y que no tienen comorbilidades. Así que la gran mayoría de los niños que tienen PIMS no tienen ninguno de esos factores. Sin embargo, para tener si es que un niño tiene COVID y si es que ese niño es más bien adolescente y obeso, y sobre todo si es que esa obesidad es muy grande, una obesidad mórbida, hemos visto que puntualmente pueden tener un cuadro respiratorio, un cuadro de COVID propiamente tal, que puede ser un poquito más complejo como factor de riesgo. Así que claro que hay que tener más cuidados en ello y ojalá también aprovechemos esta oportunidad para ir disminuyendo la cantidad y la prevalencia de la obesidad que tenemos en los niños en Chile y también en los adultos y en los adultos jóvenes. Doctor, otra consulta con respecto a PIMS. ¿Puede quedar alguna secuela después de este síndrome? Es una muy buena pregunta. Hasta el momento lo que hemos visto es que en general, la mayoría de las veces, la evolución y con un manejo adecuado no deja secuelas. La gran mayoría de los niños se van de buenas condiciones al alta, pero también es cierto que no lo tenemos del todo claro, porque el PIMS apareció como
forma de presentación y como configuración de un diagnóstico puntual en la pediatría hace un poquito más de un año. Así que se están haciendo seguimiento en diferentes países, también incluyendo en el nuestro. Algunos centros están siguiendo a los niños que han tenido PIMS para ver si es que al mediano o largo plazo pudieran tener alguna complicación o secuela mantenida, pero afortunadamente hasta ahora la verdad es que prácticamente todos los casos han tenido una resolución de su cuadro, incluso cuando a veces en el PIMS se inflaman las arterias del corazón, las arterias coronarias, que también puede llegar a ocurrir. Hemos visto que afortunadamente la gran mayoría de los niños que tuvo PIMS y tuvo inflamación de su arteria del corazón, con el tratamiento y después de algunos días empieza a revertir, y en el seguimiento se ha visto que mejoran. Sin duda que siempre puede haber algún pequeño porcentaje que pudiera tener alguna secuela, así que por eso es que es tan importante que la mejor forma de prevenir el PIMS son las mismas medidas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2. Lavarse las manos, usar mascarilla, distancia social, ventilación de los espacios, y que si somos adultos y ya nos corresponde, estemos vacunados para disminuir la probabilidad que los niños puedan llegar a contraer la infección del SARS-CoV-2. Ahí está todo claro, a seguir cuidándose, a protegerse, y obviamente este hito tan importante que los mayores de 12 años ya comiencen a recibir sus vacunas, específicamente en este caso de Pfizer. Le queremos agradecer, doctor, por todos estos minutos, por responder a cada una de nuestras inquietudes. Sin duda, información muy valiosa para quienes siguen nuestro programa Con Ojo Clínico con respecto puntualmente a los adolescentes y también a los niños y niñas que también se ven enfrentados, ¿cierto?, al coronavirus. Le queremos agradecer por estar junto a nosotros hoy día. No, al contrario, gracias a usted, Maritza, y reforzar este llamado a cuidarnos. Las medidas de protección sirven, y la vacunación en conjunto con las medidas de protección es muy importante que lo hagamos ahora y con la mayor cantidad de gente posible. Así que si alguien no se ha vacunado y puede hacerlo, que acuda rápidamente y siempre mantenga el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social y la ventilación de los espacios. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo, también doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile, por acompañarnos. Ahí está la invitación, ¿cierto?, a cumplir también con las medidas sanitarias y a seguir cuidándose. Doctor, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, un gusto. Les tenemos una muy interesante invitación. Se trata de un curso que se va a estar dictando desde el 6 de julio. Esto es dictado por la Universidad de Chile, Cursos U Abierta U Chile. Es gratuito y 100% en línea. Usted puede responder ahí muchas dudas en torno a la pandemia, por ejemplo, las vacunas, qué son, cómo sirven, cómo funcionan. Todo eso lo encuentra en este curso y la invitación ya está hecha, pero ¿sabe qué? Nos refuerza todo esto una de las académicas que está justamente involucrada en esta iniciativa. Ella es la doctora Vivian Luxinger. Nos cuenta más sobre este curso y la invitación para que usted participe. Todas y todos están cordialmente invitados al curso Vacunas en tiempos de COVID-19 que se inicia el próximo 6 de julio. En él explicaremos en un lenguaje sencillo qué son las vacunas, cómo se producen, cómo funcionan, y en especial hablaremos sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Las vacunas son una de las herramientas más eficaces para evitar enfermedades y muertes por infecciones y han permitido erradicar la viruela y controlar a varias otras como la poliomielitis, el sarampión y la rubiola, tanto en nuestro país como en el mundo. Este curso de U abierta de la Universidad de Chile consta de 4 módulos, dura 5 semanas, no tiene requisitos de ingreso, es gratuito, con posibilidad de optar a certificado oficial de la Universidad de Chile y totalmente en línea. Solo debes inscribirte en página web uabierta.uchile.cl. Con este curso obtendrás herramientas que facilitarán la comprensión de la enorme cantidad de información pública sobre vacunas y la pandemia y te permitirá tomar decisiones informadas. Toda la comunidad está invitada a participar, a inscribirse e informarse con respecto a las vacunas en tiempos de COVID-19. Llegamos ya al final de nuestro programa. Nos quedamos con algunas ideas, fuerzas bien interesantes planteadas por el doctor, por el pediatra Juan Pablo Torres en este capítulo. Lo primero, decir que gran parte de quienes están hoy día en las UCI son personas que no han recibido sus vacunas, que no han completado su esquema de vacunación. Importante punto, el llamado, ¿cierto?, a vacunarse, a recibir esta inmunización, ¿cierto?, a través de las distintas alternativas que tenemos hoy día en nuestro país. Ya son 5 las aprobadas por el Instituto de Salud Pública y que están, ¿cierto?, siendo administradas en todo el país. Otro dato importante que mencionaba
el doctor Torres es que el 40% de los niños, ¿cierto?, que se han contagiado con coronavirus son asintomáticos, un dato bien relevante a la hora de ellos presentar este cuadro, ¿cierto?, infeccioso, y que en el caso de quienes han tenido COVID-19, los niños, ¿cierto?, específicamente los más pequeños, justamente son con efectos más leves, ¿cierto?, no tan complejos como el caso de los adultos, pero que obviamente también se está estudiando justamente que ellos pueden recibir una vacuna. Hay estudios en curso que refuerzan además que este proceso que se va a iniciar el próximo 21 de junio en torno a la vacunación de mayores de 12 años es segura. La vacuna que van a recibir es segura, ¿cierto? Hay estudios, hay investigación que avala esta decisión y que finalmente, lo decía el doctor Torres, posiblemente también sea la población en general la que tenga que recibir su esquema de vacunación, su dosis única, en el caso de algunas vacunas, ¿cierto?, como CanSino o Janssen, y en el caso de las otras, ¿cierto?, 2 dosis. Es parte de lo que conversamos en este capítulo con Ojo Clínico, que llega ya a su final. Recuerde que está nuestro correo, que están también las redes sociales para que usted se comunique con nosotros y reciba toda la información de parte de la Universidad de Chile, las distintas actividades que se desarrollan en ella. Siga conectado, siga con nuestra transmisión en Uchile TV. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.